Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro foro. Quiero agradecer a nombre de Atalay, de MNEMO y en mío particular el que nos estén acompañando a este foro. Mi nombre es Ángel Hernández Illades y estoy como responsable comercial para el área de iniciativa privada en Atalay. Y voy a estar el día de hoy como moderador del evento al que nos están acompañando. ¿Cuál es la importancia de este evento? No necesariamente es el platicar de ciberseguridad. Es este tema y además anunciar la alianza que estamos celebrando MNEMO y Atalay, en la que estamos buscando cumplir con todos los requisitos que requieren los clientes para tener continuidad de negocio y evitar ciberataques. Entonces, estamos hablando de la unión de dos líderes de la industria que nos fusionamos, nos hemos unido para poder otorgar soluciones muy atractivas hacia nuestros clientes. Como ustedes saben, Atalay cuenta con más de 20 años de experiencia en la parte de continuidad de negocio, desde la parte de consultoría, de todo lo que es el BCP, el VIA, el Risk Assessment, y contamos con un sitio alterno donde operamos prácticamente a los clientes que quieren recuperarse, donde tenemos desde posiciones alternas de trabajo hasta un data center certificado ICREA 4, teniendo un SOC y un GOC para operar cualquier proceso crítico que necesite un cliente recuperar. Y por otro lado, en la alianza con MNEMO, el otro líder, es una empresa con más de 10 años en el mercado, apoyando a los clientes a prevenir o minimizar cualquier ataque que se pudiera tener en temas tecnológicos, que ahora está muy bogante porque el tema de la pandemia hizo que la gente interactuara más con la tecnología y hay más riesgo de ataques en este aspecto. MNEMO es especialista en toda la parte de ciberseguridad, ciberinteligencia y la parte de ciberlegal. Y lo más importante, que es una empresa que apoya muy fuerte a entender los desafíos que debe llevar una empresa cuando se tiene algún ataque, qué es lo que implica todo esto. Entonces, nuevamente, le reitero, se unen dos líderes de recuperación y de prevención, lo cual nos hace una oferta muy atractiva en el mercado. Antes de arrancar, bueno, les quiero comentar también las preguntas, si se tiene alguna pregunta del foro, les pido que las vayan documentando en el chat y al final del foro las estaremos contestando. Antes de arrancar, permítanme presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Tengo el gusto y el honor de trabajar aquí en Atalay con Bárbara Vargas, que es la directora de Desarrollo de Negocio de Resiliencia en Atalay. Y tiene el Master Business Continuity Professional en BCP, el Scrum Master y la certificación ISO 22301. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en la implementación y desarrollo de planes de continuidad en el sector financiero, de manufactura, de retail y de servicios. Y ha dirigido con éxito equipos de recuperación y manejos de crisis ante eventos reales, conteniendo impactos financieros legales y operativos. Gracias, Bárbara, por acompañarnos. Y por la parte de MNEMO nos acompaña Juan Carlos Campuzano, quien es el responsable de los servicios de ciberseguridad de MNEMO CERT. Es egresado de la carrera de Ingeniería de Computación en la UNAM y ha desempeñado responsabilidades relacionadas a la administración de centros de datos y esquemas de seguridad, actividades de seguridad y actualmente responsable de los servicios de MNEMO CERT. Es experto en atender diversos incidentes de ciberseguridad, en realizar análisis forenses digitales, impartir asesorías, auditorías, cursos y talleres en organizaciones públicas y privadas de México y en dependencias del gobierno de Costa Rica en colaboración con la OEA. Entonces, nuevamente les agradezco y gracias por estar también aquí, Juan Carlos, el que nos acompañen para ver este foro con la información que se tiene, que puede ser de mucha utilidad para los clientes en la parte de ciberseguridad y continuidad de negocio. Y sin más preámbulo, los dejo con Bárbara Vargas, quien estará presentando junto con Juan Carlos este foro. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, Ángel. Antes que nada, buenos días a todos. Les agradecemos su presencia. Esta diapositiva ya me la voy a pasar. Ángel ya nos contó un poco acerca de ambas empresas, de Atalaya y MNEMO, y la celebración que estamos haciendo de tener esta sinergia en este momento para poder realizar este foro con ustedes. ¿Por qué decidimos hacer este foro o por qué decidimos que este era un tema importante para trabajar en este momento? Bueno, como saben, los ataques de ciberseguridad se han estado incrementando en el mundo, sobre todo a partir de la pandemia. De hecho, leía recientemente un artículo en donde decía que los ciberataques se han incrementado en hasta el 500%. Sabemos que un ataque de este tipo puede ocasionar el cierre de una pyme o incluso puede tener interrupciones en los servicios de una ciudad, como ya lo hemos visto. Incluso hace algunas semanas supimos de un ataque a una empresa de energía en Estados Unidos que provocó cierres y afectaciones grandes, ¿no? Entonces, es por esto que nosotros decidimos irnos con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver durante la sesión? Pues básicamente lo que quisiéramos es aclarar dudas de este tipo que usualmente llegan a nosotros. Por ejemplo, ¿no? Si es suficiente una copia de seguridad por sí sola o requerimos una recuperación completa ante desastres para mitigar una amenaza de ransomware. O si pensáramos en el peor escenario, pudiera materializarse, ¿sabemos cuáles son los activos tecnológicos que pudieran generar impactos significativos en nuestra organización? Pues básicamente a través de esta conversación intentaremos darle respuesta a estas preguntas, entre muchas otras. Hace algunos meses, bueno, de hecho el año pasado, se hizo una encuesta entre más de 300 tomadores de decisiones de infraestructura y operaciones y se obtuvieron los siguientes resultados. El 77% de los encuestados respondieron que tenían mucha confianza en su capacidad para recuperarse de un ataque de ransomware. Sin embargo, esta confianza que mostraron pues está un tanto infundada y ahora les platico por qué. En los resultados de esta misma encuesta, ellos respondían que el 11% de las organizaciones podían recuperar los datos y restaurar sus aplicaciones dentro de los 3 días posteriores al ataque, lo cual, pues bueno, evidentemente este 11% está lejos del 77% que se sentían confiados, ¿no? Otro dato es que en promedio estas empresas solo podrían recuperar el 58% de sus datos después de un ataque de este tipo. Por lo cual tampoco es un número muy alentador, ¿no? Y por otro lado, un 25% puede recuperar del 75 al 100% de sus datos. Nuevamente, este 25 está muy lejos del 77% que se sienten confiados en poder recuperarse ante un ataque de este tipo. Asimismo, para el 15% de los encuestados, dijeron que podía llevarles semanas restaurar sus datos y sus aplicaciones. 2/3 de los encuestados dijeron que les toma de 15 a 30 días recuperar los datos y solo pudieron restaurar el 25 al 49% de la información. Entonces, como vemos, a pesar de que muchos de nosotros o muchas empresas creen tener una protección y una estrategia para recuperarse ante un evento de este tipo, pues en realidad en la práctica ya es distinto enfrentarlo, ¿no? El número de cantidad de datos que podemos recuperar y el tiempo en que se pueden recuperar. Bueno, comenzamos. Primero vamos a hablar un poco de quién es NEMO, la compañía en la que colaboro. NEMO es una compañía con presencia internacional, tiene oficinas en España, Colombia y México, ya lo comentaron hace un momento, solamente ampliando un poquito el detalle de lo que hacemos. Hoy en día tenemos más de 700 colaboradores en las 3 geografías, a partir de ahí se dan servicios más allá de estos 3 países. Más del 50% de los colaboradores cuenta con certificaciones enfocadas en temas de ciberseguridad
Y mencionar que hoy en día también Nemo es la fusión entre dos compañías, Software Express y Nemo, tal cual, lo que nos permite ampliar nuestro portafolio de servicios y productos que hacemos llegar a nuestros clientes. Tenemos en las 3 geografías servicios e infraestructura enfocada a servicios de SOC, servicios de SED. Tenemos gran presencia dentro del sector financiero y también hacemos desarrollos propios. Es importante mencionar que Nemo cuenta, a nivel organización, cuenta con diferentes certificaciones. Ya pasando en el tema en particular, entrando en materia, vamos a empezar un poco con una descripción base de lo que es ransomware. En este sentido en particular, ¿podemos regresar una lámina, por favor? En este sentido en particular, ransomware es una definición formada por 2 palabras, ransom y ware, que una de ellas se refiere al tema de secuestro de información y ware como tal a producto. En este sentido, a lo que se refiere principalmente este tipo de amenazas es al secuestro de la información de las organizaciones. Lo que complica la operación de las mismas debido a que los deja sin los datos necesarios para operar y pues puede provocar pérdidas temporales o permanentes de la información. Del lado de los actores maliciosos es una herramienta que les facilita el compromiso a las mismas y que provoca un gran impacto a las organizaciones, además de permitirles gran rentabilidad económica y facilidad para ocultarse, principalmente porque las monedas que hacen uso para este cobro de extorsión lo hacen con monedas electrónicas, principalmente con bitcoins y moneros. Algunos datos relevantes en complemento a lo que ya comentaba Bárbara hace un momento es que 3/4 de los incidentes que presentan afectación por ransomware, al final de cuentas hay cifrado de la información y por lo tanto pérdidas temporales o permanentes de la misma. Algún porcentaje de estos, el 26% de estos afectados, llegan a pagar para recuperar sus datos. Uno de los casos más sonados recientemente es una compañía de nombre JBS que tiene actividades de distribución de alimentos en Estados Unidos principalmente, y que le afectó de manera considerable el hecho de su logística de distribución. Por lo tanto, al final de cuentas, pues provocó afectaciones en su operación, lo que los llevó a tomar la decisión de pagar por este rescate. Ya lo mencionaremos un poco a mayor profundidad más adelante. Por otro lado, el 94% de las empresas comprometidas y que recuperan su operación, el 56% de estas los hace a partir de los respaldos con los que cuentan. Y considerar que el tema de pagar el rescate en la mayoría de los casos duplica el costo de este tipo de incidentes. Recordar que en este tipo de incidentes, al momento de que provocan una afectación a las organizaciones, no solamente se limita al costo de la gente operativa que se involucra en la contención, erradicación, recuperación en todas las fases del incidente, más los costos que se producen a raíz de la pérdida de disponibilidad de servicios y de la operación del negocio de la compañía. Entonces, en este escenario se le pueden sumar precisamente el pago del rescate como temas de la afectación. Dando continuidad a este tema, vamos a hablar de manera general cuál es el flujo que se lleva a cabo en este tipo de afectaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos de inicio el tema del vector inicial, que puede ser por varios caminos. Algunos de los más comunes es el aprovechamiento de vulnerabilidades de tecnología expuesta en el perímetro de las organizaciones y que es aprovechada por los atacantes para a partir de ahí realizar otro tipo de actividades que les permita tener mayores privilegios en el sistema comprometido y que explicaremos más adelante. Otro siguiente vector es mediante campañas de compromiso vía correo electrónico. Es uno de los vectores con mayor éxito hoy en día, por lo tanto el tema de concientización sigue siendo uno de los elementos a considerar con mucho valor para las organizaciones. El tema también de infección a través de dispositivos extraíbles se llega a dar, la verdad es que ya no tiene tanta
tanto porcentaje de éxito, dejémoslo principalmente en los vectores de aprovechamiento de vulnerabilidades y el tema de ingeniería social mediante correo electrónico. Posteriormente, pasando en una fase siguiente, el atacante comúnmente lo que busca es obtener credenciales que le permitan poderse mover con libertad a cualquier equipo conectado en el dominio, principalmente en sistemas operativos Microsoft Windows. Y las técnicas más comunes es Pass-the Ticket de Kerberos, Pass-the Ticket, Pass-the Hash, Golden Ticket, por mencionar algunas. A partir de estas técnicas, el atacante obtiene credenciales con privilegios de administrador, lo que le va a permitir realizar movimientos laterales, que es lo que vemos en la parte superior derecha. Una vez que hace esos movimientos laterales al interior de la organización, ya identifica tanto servidores, equipos de cómputo, al tener precisamente esas credenciales de administrador que le van a permitir moverse con libertad a cualquiera de estos equipos y mover artefactos, ya sea en formato DLL, BAT, JavaScript, PSExec, por mencionar algunos. Realmente aquí, si quieren ver el detalle, lo pueden revisar sin problema en el framework de Mitre ATT-ANSI. Ahí hay una sección en particular indicada precisamente en movimientos laterales, donde se especifica con detalle la mayoría de estas extensiones de archivos que pueden ser utilizadas para el compromiso. Y finalmente, con este tipo de artefactos, el atacante ya lo que hace en los equipos donde los coloca es el cifrado de la información, utilizando pues algoritmos reconocidos, que recuperar la información tomaría tiempo considerable, indicándoles un archivo de solicitud de rescate, donde comúnmente hoy en día ya no dan todas las instrucciones en ese solo archivo, sino les piden en algunos casos la conexión del usuario afectado, la compañía afectada, en la dark web, para que ellos vean ahí el mensaje de cifrado y la cantidad de dinero que tienen que pagar para recuperar esta información. En experiencia hemos visto que esto ha evolucionado desde años pasados, donde de manera inicial el compromiso solamente era bloquear el uso del equipo de cómputo, pasando posteriormente a modificar algunos parámetros en el disco duro que lo dejara inaccesible, para posteriormente ya pasar a un esquema de cifrado. Y hoy en día, en esos esquemas de cifrado, el camino más pues factible que tiene la organización para recuperar el acceso es el pago del rescate, cuando no cuentan las organizaciones con los respaldos correspondientes que les permita recuperar su operación. De igual forma, lo que vemos en la parte inferior izquierda, en lo que se refiere a posible filtración de información, lo estamos colocando porque hoy en día la mayoría de las familias de ransomware que están siendo identificadas están ocupando este último tiro de gracia, donde cuando las compañías no pagan por el rescate de su información, divulgan que la organización tuvo un incidente, indicando cuántos datos de la misma tienen, colocando en algunos casos imágenes y en otros escenarios algún link que permita observar la información que ha sido comprometida de la organización. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco a mayor detalle de una amenaza. Aquí en particular es REvil, así como una de las que está con mucha actividad a nivel mundial y que también ha afectado a instituciones en México, es Abaddon. En particular, estas familias pueden exfiltrar la información mediante el uso de imágenes. Esto sucede principalmente con REvil. En el caso de Abaddon, comúnmente sí colocan un link de descarga de la información. Es importante mencionar que en promedio tardan entre 1 y 2 meses en divulgar esta información posterior a que la organización ha sido comprometida. Por lo tanto, aquí, aunque la organización quiera ocultar el incidente y, por ejemplo, si tiene que ver con temas de cumplimiento regulatorio, tendrá un impacto mayor a no haberlo reportado al regulador cuando lo especificaba su normativa, y posteriormente pues el impacto reputacional, que en ocasiones puede llegar a afectar incluso las acciones de la compañía cuando ésta cotiza en la misma. Por último, mencionar que en la mayoría de los incidentes que hemos visto recientemente hemos llegado a ver solicitudes de rescate de hasta $60 millones en pago mediante bitcoins. Dando continuidad, vamos a hablar un poco ahora de un caso en particular que pasó, en Estados Unidos. Ya lo mencionaba Bárbara hace un momento, que es el caso de Colonia
pipeline. Aquí lo importante y que quiero resaltar es que ustedes vean las fechas, cómo va evolucionando el tema del incidente y que se observe que no necesariamente la recuperación se da de forma inmediata, ¿no? Aquí es un tema de trabajar los diferentes controles que tiene la organización, de trabajar los procesos, de trabajar el tema de gestiones de crisis, que desde una identificación inicial que tal vez comenzó el día 6 de mayo y que aquí identifican un posible robo de información de 100 gigabytes y que posteriormente va evolucionando, donde ellos ya declaran que tienen un incidente de ransomware y que toman decisiones de apagar servidores para contener la afectación de los mismos, se puede ver cómo, dependiendo la madurez y de los procesos que tenga la organización, en algunos escenarios tienen que reportar a reguladores e instituciones de procuración de justicia, apoyarse de terceros que les ayuden a realizar la investigación, definir la estrategia de contención, recuperación del incidente, y en ese sentido también que se observe que la identificación del actor malicioso no siempre se da en el primer día, ¿no? Involucra un proceso de investigación del mismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que realmente hasta el cuarto día de que ellos empezaron a identificar el compromiso, pudieron identificar con mayor certeza cuál era el actor malicioso que fue utilizado en el compromiso de la misma. En el caso que estamos hablando en particular fue DarkSide, y posteriormente cómo la organización empieza a tomar una estrategia en ese manejo de crisis, de cuánto tiempo le va a llevar recuperar la operación. Aquí, por ejemplo, estaban llevando que esa recuperación de la operación de manera ordinaria la estaban llevando al día 14 de mayo, comenzando desde el 6, y que también plantean soluciones alternativas para que puedan brindar soluciones pues a su comunidad objetivo a la que le están brindando los servicios, para que esta cadena de suministro de sus servicios que brindan se lleve sin afectación, ¿no? Yo creo que esto es lo más relevante que tenemos que observar en esta lámina, porque si ese proceso de recuperación, aunque la mayoría de las organizaciones comente que tiene algunos procesos, el hecho de que no se prueben, que no se lleven a cabo ciberejercicios, que no se lleven a cabo mejoras en esos planes de gestiones de crisis, pues los llevan a que el proceso de recuperación tome tiempos considerables, considerando este caso como ejemplo, ¿no? Continuando, ahora sí hablaremos de lo que NEMO recomienda desde unos esquemas separados en 3 pilares: tecnología, servicios, procesos y gente, evaluándolos en tres procesos de madurez que van de básico, intermedio, avanzado. Enfocándonos en el tema de tecnología, lo que recomendamos considerar para mitigar el impacto y contener el compromiso por este tipo de soluciones, uno de ellos es el uso de soluciones EDR y antivirus. Considerar la suma de ambas, precisamente porque muchas de estas técnicas en ocasiones no dan el compromiso colocando archivos directamente en los equipos comprometidos, sino en ocasiones solamente a través de los comportamientos que hacen en los equipos se podrá detectar este tipo de actividad maliciosa. El tema de protección en correo electrónico mediante soluciones anti-spam principalmente es importante debido a, como ya comentábamos, las técnicas de ingeniería social se siguen utilizando hoy en día y es uno de los vectores con mayor éxito en las organizaciones. El monitoreo y control de servicios en la nube mediante soluciones CASB es importante considerarlo debido a que la actividad de los actores maliciosos hoy en día no solamente se centra en lo que sucede del perímetro de la organización a todos los controles de seguridad que tienen al interior de la misma, sino también ya hay mucha comunicación de las organizaciones con diferentes nubes al exterior, llámese Google, llámese Microsoft, llámese Amazon, por mencionar algunas. Entonces, todas esas deben de estarse monitoreando y saber qué tráfico de datos se está realizando con las mismas. El tema de protección de la red vía firewalls, tanto en el perímetro como a nivel de profundidad interna, también se vuelve relevante contar con este tipo de tecnologías. Y por último, tecnologías del tipo WAF que le van a permitir a las organizaciones por lo menos contener las técnicas más comunes de compromiso que hacen los atacantes, principalmente sobre servicios web. En este mismo pilar de tecnología y servicios, en un esquema intermedio, se recomienda la incorporación de tecnología SIEM para aprovechar esa integración de todos los datos y empezar a correlacionar los mismos para generar casos de uso. El uso de tecnologías de tipo honeypots de igual forma complementan estos esquemas de madurez de seguridad en las organizaciones, ya que les va a permitir detectar actividad maliciosa que el atacante esté realizando cuando busca elevar privilegios o busca moverse de manera lateral,
El tema de sandboxing está ligado también con las diferentes herramientas de detección de archivos maliciosos que tenga la organización y realizar un primer análisis que les permita determinar si hay relación de actividad maliciosa con los mismos, el tema de IPS para detectar actividad maliciosa en la red, el tema de SASE para complementar ese control de seguridad tanto del perímetro como que se debe de llevar en las diferentes nubes que está ocupando la organización como parte de su core de operación de servicios. Temas de implementación de dobles factores de autenticación, porque hoy en día es bien sabido que cuando un atacante compromete sistemas que solamente el proceso de autenticación está basado en un usuario y contraseña, le facilita el camino de moverse de manera lateral o comprometer otros activos. Servicios como vigilancia digital para que cuenten con información que les permita tener visibilidad de si hay algún compromiso que pueda llegar a tener la organización y que sea expuesto en Internet, en la Deep y Dark Web, y pues que los lleve a temas de investigación, pasando al tema en el mismo pilar tecnología y servicios, ya en el proceso avanzado de resiliencia, que incorporen tecnologías de Threat Intelligence Analytics, fortalece ese esquema de análisis de bitácoras, de todo el comportamiento que opera la organización, y sumado con fuentes externas que puedan ayudarles a detectar actividad maliciosa en la organización. Los temas de microsegmentación que ayudan a la organización en todos los activos al interior de la misma, que se tenga una gestión adecuada de cuáles son las comunicaciones válidas que cada activo va a tener en la organización, identificando claramente cuáles de ellos dan servicio y cuáles solamente ocupan ese equipo de trabajo para tener comunicación con el exterior, por lo cual no deberían de recibir comunicaciones internas o cuando no lo deben de hacer porque no es un servicio válido. Tema de gestión de cuentas privilegiadas, tanto de usuarios como servicios, se vuelve relevante debido a que las organizaciones hoy en día, ya lo comentábamos hace un momento en algunas láminas atrás, que es uno de los caminos más comunes por el cual los atacantes aprovechan este tipo de cuentas para moverse con libertad a cualquier activo y que incluso les permita desactivar controles de seguridad que estén activos en los equipos de cómputo, temas de orquestación, de automatización mediante tecnología SOAR, precisamente para llevar esos procesos de identificación a un esquema de automatización y que se aproveche la tecnología de mejor forma para actuar en mejores tiempos, temas de simulación de adversarios, que ya viene siendo una evolución de los análisis de vulnerabilidades, de las pruebas de penetración, y llegando a este punto que nos permita ya probar técnicas, tácticas particulares que están ocupando los actores maliciosos para evaluar si las compañías están teniendo en cuenta estos tipos de tácticas particulares que se ocupan, ya sea para un compromiso inicial, para un movimiento lateral, para una exfiltración, entre otras técnicas que ocupan los atacantes para comprometer a las organizaciones. El tema de soluciones de respaldo se vuelve sumamente relevante. Aquí la recomendación es que al menos las organizaciones tengan 3 tipos de respaldo, en el cual 2 de ellos sean mediante diferentes tecnologías y que uno de ellos sea implementado fuera de línea, debido a que también ya en escenarios de ransomware que nos ha tocado atender, pues resulta que cuando las organizaciones tienen esos respaldos en línea y solamente cuentan con ese único respaldo, hemos visto escenarios de este tipo de compromisos donde el atacante compromete de manera inicial el equipo en el cual tuvo autenticación y hace el proceso de cifrado, y posteriormente se va sobre esos recursos compartidos que tiene para también comprometerlos de igual forma, y que cuando estos son los escenarios de las organizaciones, pues prácticamente los deja sin esos respaldos que tenía o quería ocupar la organización. Temas de servicios de protección de marca, porque hoy en día también cuando empieza a haber exfiltración de información o incluso de manera preventiva en esos temas de protecciones de marca, hay que ayudar a las organizaciones a identificar esas filtraciones, esa exposición de documentos con clasificación confidencial, con datos sensibles en sitios de terceros, y que se lleve un proceso de gestión para darlos de baja y que no puedan ser utilizados por un actor malicioso para aprovechar esa información y llevarlos hasta una afectación de mayor impacto en las organizaciones. Yéndonos del lado de procesos, va a estar un tanto ligado con lo que hablábamos hace un momento de tecnologías. Uno de ellos es el tema de hardening de directorio activo, porque ya comentábamos que los atacantes hoy en día, al momento de que comprometen cualquier activo al interior de la organización, el siguiente paso que van a buscar realizar es obtener credenciales con privilegios de administrador y llegar a comprometer esquemas de directorio activo para, a partir de aquí, llegar a la mayor parte de la infraestructura
que soporta la operación de la mayoría de las organizaciones y que es utilizada mediante tecnologías de Microsoft Windows y gestionando todos los permisos y cuentas de usuario mediante esta tecnología. Temas de análisis de privilegio, contemplando siempre políticas de menor privilegio es indispensable, precisamente porque en muchos de los escenarios resulta que la cuenta comprometida es una cuenta con privilegios de administrador que a lo mejor para las actividades que tenía asignada el personal eran excedidos, o en otros escenarios también identificamos cuentas de servicio que ya ni siquiera estaba utilizando la organización, pero que seguían estando activos en esta infraestructura y que los atacantes comúnmente las toman para no generar alertas adicionales y que les permita realizar el compromiso sin ser detectados. Tema de respaldos, ya los hablamos hace un momento, aquí nada más es ser un poco más específicos de esos procesos de respaldos en servicios críticos, pero que también sean contemplados en servicios de administración de seguridad de la información, porque cuando se compromete, por un lado, hay que restablecer los servicios críticos, pero también hay que restablecer las soluciones de seguridad, ya que en ocasiones también se ven comprometidas y que si no se tienen estos procesos bien determinados, los procesos de investigación para identificar qué hizo el actor malicioso, desde cuándo estuvo en la organización, hacia qué equipo se movió, responder por completo esas preguntas que les interesa saber al negocio de cuál va a ser el impacto, pues se pueden ver limitadas. Los temas de proceso de respuesta a incidentes en ese proceso básico pues se vuelven indispensables. El tema de revisión de las políticas de firewall, porque a veces pensamos que es solamente colocar la tecnología, pero no es así en ninguno de los casos. Siempre tiene que haber un proceso de gestión donde en esta se revise de manera periódica cuáles son las reglas que están operando y también ver de qué forma se optimizan esos permisos para detectar precisamente esas desviaciones de comportamiento al interior de la actividad de comunicaciones de las empresas. Se vuelve relevante, pasándonos a la madurez en un esquema intermedio, incorporar servicios de Cyber Threat Intelligence que le dé información adicional de lo que está pasando al exterior de la organización y que se tome en cuenta esta información para mejorar la operación de la organización. Se vuelve relevante. En este mismo, dando continuidad, pues el tema de generación de casos de uso en tecnologías como SIEM, así como playbooks de gestión, se vuelve relevante para identificar cuáles son aquellos tops de implementaciones que deben de tener las diferentes organizaciones, pero tomando en cuenta no tanto lo que cada caja de seguridad recomienda, sino realmente lo que se está viendo hoy en día con los compromisos que tienen las organizaciones. En el punto 4, el aislamiento de servidores legados, aquí también va ligado con controles compensatorios, es también muy importante debido a que la mayoría de las organizaciones en ocasiones tienen tecnología heredada que soporta core de los servicios que brinda y que por cuestiones de operación no ha podido actualizar. Por lo tanto, se debe de pensar en cómo se va a asegurar este tipo de infraestructura para detectar precisamente algunas técnicas de compromiso en los mismos, considerando de que este tipo de tecnología hoy en día ya no cuenta con soporte de actualización. El tema de gestión de los IPS, principalmente en la inspección del tráfico que pasa cuando hacemos uso de cifrado mediante SSL o técnicas de ofuscación que comúnmente ocupan los atacantes en base 64, se vuelve relevante detectar estos casos. El tema de gestión de vulnerabilidades, llevándolo más allá, no solamente a la identificación que ya está ligada con servicios como análisis de vulnerabilidades, pruebas de intrusión, simulación de adversarios, y que esos hallazgos que se identificaron en este tipo de servicios, al final de cuentas, lleven un proceso de gestión que le permita a la organización, con base en los acuerdos en los que ellos se sientan cómodos, determinar planes de remediación de los mismos para reducir la exposición precisamente de esos puntos débiles que tiene la infraestructura que soporta los servicios de las organizaciones. Pasando ya en la parte de madurez avanzada y de resiliencia, pues incorporar servicios de threat hunting, y a veces se piensa que incorporar servicios de threat hunting involucra siempre meter tecnología. Es recomendable, pero también saber que en algunos escenarios también las organizaciones pueden hacer este tipo de servicios, principalmente buscando y analizando la desviación en las bitácoras que generan sus diferentes dispositivos de seguridad, que les permita tener respuesta a todas las actividades sospechosas que tenga al interior la organización, de tal forma de que se puedan
categorizar y se defina si es un comportamiento válido, una mala configuración, o incluso hablar temas de actividad maliciosa realizadas por un actor. El tema de automatización de IOCs viene ligado porque ya cuando se hace el consumo de Cyber Threat Intelligence, muchas veces cuando en un modelo inicial lo están operando las organizaciones, este proceso lo hacen de forma manual y pues simplemente es llevarlo a un tema de automatización de casos de uso del consumo de esta información, ya sea por tags de esta información o por la clasificación de los indicadores de compromiso per se, la automatización de los playbooks mediante la tecnología de SOAR que ya veíamos allá arriba, la gestión de la microsegmentación y también llevar a cabo ciberejercicios de respuesta que les permite a las organizaciones, por un lado, probar los procedimientos que están definiendo, fortalecer la toma de decisiones y de igual forma en algunos, dependiendo del tipo de ciberejercicio, pues incluso probar los procesos de recuperación o las herramientas de seguridad, su funcionamiento de los mismos. Ya en la columna, en el pilar de gestiones, los esquemas de madurez, pues basamos de un concepto de concientización anual, llevándolo a ejercicios semestrales o trimestrales y que no nos quedemos solamente en temas de concientización, sino que también busquemos madurarlo en un tema de profesionalización del personal. Opera la tecnología que brinda los servicios, así como aquellos que operan la tecnología que brinda seguridad, de tal forma que cuenten con la capacitación que les permita tanto asegurar los servicios y de igual forma que en el proceso de esa tecnología que se incorporó para asegurar se cuente con las mejores prácticas que permitan el máximo aprovechamiento de esta tecnología. ¿Vale? Continuamos, por favor. Ahora, yéndonos a un tema de reflexiones finales, es importante mencionar que el ransomware sigue siendo una de las amenazas más grandes para cualquier organización. En este contexto, para cualquier usuario que haga una búsqueda en Internet podrá ver rápidamente que no está excluido ningún sector, puede comprometer instituciones del sector financiero, sector gubernamental, infraestructuras críticas, por mencionar algunos. Entonces esto nos da una visibilidad de que cualquier organización, no importando su tamaño, puede ser afectado por este tipo de amenazas y que al final de cuentas les provoca una afectación en su operación, que va a derivar en temas económicos, en temas reputacionales, en temas de cumplimiento y que ya lo mencionaba Bárbara en las primeras láminas, pues que al final de cuentas el impacto no solamente se vuelve un tema tecnológico y que debemos de comenzar asumiendo que seremos comprometidos en algún momento. Entonces, en este escenario, pues más bien ver en qué esquema de madurez nosotros estamos, así como saber pues qué tan cómodos está la organización con esos esfuerzos que está haciendo la misma. Y por otro lado, contemplar que la generación de procesos con criterios de seguridad desde el inicio debe ser tomado en cuenta, ya que muchas veces se entiende por completo que premia el negocio, pero siempre que se ponga en operación un nuevo producto, un nuevo servicio, debe de pasar por un proceso de revisión de seguridad para que este no sea un punto que ocupe el atacante para comprometer o moverse activos más críticos al interior de la organización, más cuando se trata de nuevos servicios. Pasando, dando continuidad, ya comentábamos que la protección ante este tipo de amenazas involucra tecnología, procesos, personal, ya hablábamos a mayor detalle en láminas previas. Aquí lo que hay que complementar es que estos esfuerzos siempre hagan un apego de los mismos en algún framework de ciberseguridad. Algunos de los más comunes que ocupan las organizaciones es ISO 27001, así como el Cyber Security Framework, y que ya una vez que se haga este apego, pues se recomienda que se lleve a un modelo de madurez basado en CMMI que les permita llevarlo desde que lo están operando a un proceso donde lo tengan documentado, donde establezcan KPIs, donde lo puedan optimizar y pues que esto sea un ciclo de mejora continua de forma recurrente en esos esfuerzos de ciberseguridad que tienen las organizaciones. Yéndonos de lado más en el tema de recomendaciones técnicas, que hablemos de políticas y procedimiento, el tema de respaldos ya lo hemos repetido varias veces, pero se vuelve relevante ante este tipo de amenazas y que también esté acompañado de un proceso de validación, porque hay muchas veces que las organizaciones los implementan, pero cuando no pasan por este proceso de validación ya nos ha tocado también atender incidentes donde cuando llegamos al proceso de recuperación de información y al no haberse validado, resulta que el tiempo que se lleva a esta recuperación pues no estaba considerado y a lo mejor, aunque se pensaba que se contaba con los respaldos, el hecho de poderlos recuperar y ponerlos en operación nuevamente puede tomar de 2 a 4 días o incluso en otras infraestructuras hasta más.
El tema de respaldos fuera de línea ya lo comentábamos, precisamente porque cuando están en línea también pueden ser comprometidos y cifrados. El tema de gestión de vulnerabilidades para reducir la exposición de aquellas críticas que las principales amenazas que se están moviendo por este vector pues sean aprovechados por las organizaciones. En ese mismo sentido, el tema de hardening en directorio activo, la implementación de dobles factores de autenticación y el habilitar el menor privilegio en las cuentas que son utilizadas para la administración. En el cuestión de reflexiones finales, el siguiente punto que hay que tomar en cuenta es precisamente contar con un plan de gestión de crisis cibernéticas, porque hoy en día solamente el proceso de respuesta a incidentes se queda muchas veces en temas técnicos que permitan recuperar tanto la operación de los servicios principalmente, temas de infraestructura, temas de controles de seguridad, pero hoy en día cuando hay una afectación mayor, esa estrategia de cómo contener el incidente, de esa toma de decisiones, de si se va a hacer una denuncia legal, si se va a cobrar un seguro, si se tiene que reportar a un regulador, si se tiene que dar alguna postura en algún medio periodístico, si se tiene que hacer un comunicado en redes sociales, en el sitio web de la organización, involucra muchas áreas al interior de la misma o incluso apoyarse de terceros que apoyen en toda esta estrategia y que les permita pues, contemplar los peores escenarios y la mejor estrategia de respuesta en todos estos ámbitos, por lo cual debe ser contemplado por las organizaciones. Hablando en particular del proceso de gestión de incidentes cibernéticos, es importante que las organizaciones al menos cuenten con capacidades de un primer respondiente que si tome decisiones o puede elevar los primeros hallazgos técnicos que se identifican a ese comité de crisis para que no se comprometa la evidencia que pueda ser utilizada precisamente para esas desviaciones que mencionaba hace un momento. Y que si la organización no cuenta con capacidades de forense digital, análisis de malware, servicios de threat hunting, servicios de respuesta, pues se alíe con algún proveedor de este tipo de servicios que le lleve, que le ayude a llevar a buen término toda esta estrategia, tanto de la gestión de incidentes como del manejo de crisis. Nuevamente retomar, ya lo comentaba, hay muchas tomas de decisiones al interior que deben de ser tomadas en este comité con apoyo de algún externo si es necesario y que involucra planes de comunicaciones y también la generación de un directorio de proveedores auxiliares dependiendo la necesidad particular que deba ser cubierta por la organización. Pues mi colaboración llega hasta este punto, vamos a continuar con Bárbara y quedamos pendientes. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, me voy a ir un poquito rápido, ya prácticamente estamos por cumplir la hora y quisiera dejar los últimos minutos por si hubiese alguna pregunta de parte de ustedes. Simplemente voy a reforzar algunos de los puntos que comentó Juan Carlos. Uno de ellos es justamente que cuando tratemos de justificar la inversión que debe hacerse en este tipo de soluciones, pues consideremos todos los tipos de impacto que puede generar un ataque de este tipo, ¿no? Normalmente tenemos muy presentes los impactos económicos, sin embargo, también es importante que consideremos los temas legales, regulatorios, el tema reputacional o de imagen, que normalmente este tipo de ataques pues dañan seriamente la reputación y la imagen de la marca. A veces es difícil poder cuantificar este tipo de impacto, sin embargo hay que considerarlo y pues por supuesto los impactos que puede tener internamente en la organización, en las partes interesadas, en los proveedores, en los socios y demás. Algunos de los puntos débiles que hemos observado con los clientes con los que trabajamos es que en muchas ocasiones los esfuerzos de continuidad de negocio están obstaculizados por copias de seguridad de bajo rendimiento. Muchas veces las empresas se encuentran ante un ataque de este tipo, tienen una copia de seguridad fragmentada y muchas veces las copias no están lo suficientemente protegidas y por lo tanto están comprometidas ante un ataque. Por otro lado, pues también hay que ser conscientes que un ataque de ransomware es diferente a la mayoría de los
riesgos que normalmente consideramos que puedan interrumpir nuestra operación, ¿no? Esto se debe a que, pues, principalmente las oficinas o las instalaciones están disponibles, el personal está disponible. Sin embargo, bueno, incluso el centro de datos puede estar sin ningún daño, sin embargo, está afectado por este tipo de situaciones, ¿no? Algo de lo que veíamos también en la encuesta que les comentaba en un inicio es que a pesar de que las empresas son conscientes de que la frecuencia de los ciberataques están incrementándose, solo el 20% de ellas considera dentro de sus planes de continuidad una estrategia para recuperarse en caso de un ataque de ransomware. Es por eso que, bueno, les queremos hacer unas últimas recomendaciones, entre ellas que implementen programas de recuperación ante desastres de DRP y de continuidad de negocio, iniciando obviamente por un VIA, pero que tengan muy claro cuáles son sus tiempos de recuperación antes de que se cause un daño grave a la empresa. Como lo mencionaba Juan Carlos, mantener una estructura de manejo de crisis, pero lo más importante antes es que capacitemos a nuestro personal en términos de esta estructura de manejo de crisis y respuesta a incidentes. Y finalmente, que ejecutemos simulacros, ¿no? Lo he marcado en negritas y lo he querido resaltar, porque lo anterior no sirve si no lo probamos, ¿no? No nos va a dar ningún beneficio tener una carpeta, un procedimiento, un diagrama de flujo o lo que sea, si no lo ponemos a prueba y lo vamos mejorando con cada uno de esos ejercicios. Normalmente las mejores prácticas indican que se deben de hacer al menos 2 ejercicios por año, pero hay empresas mucho más maduras que lo hacen trimestralmente y algunas incluso mensualmente, lo cual pues evidentemente nos prepara mucho mejor para enfrentar alguna situación de crisis, no solo en términos de ransomware, sino cualquier otra que pudiera presentarse en la organización. Una recomendación más es que a veces creemos que únicamente con tener protegidos o con tener un backup de los datos es suficiente. Sin embargo, la intención de la empresa es seguir operando, ¿no? Por lo tanto, es recomendable que también protejan sus sistemas operativos y aplicaciones, que muchas veces pueden verse comprometidas ante un ataque de este tipo. Esta me la voy a saltar. Ya Juan Carlos nos comentó ampliamente sobre las recomendaciones para hacer las copias de seguridad y cuáles son sus mejores prácticas, que es básicamente de lo que habla esto. Y una de las recomendaciones finales sería que consideren el escenario de un ataque de ransomware dentro de sus planes de continuidad de negocio como componentes críticos para poder hacer frente a alguno de estos, ¿no? Esto, pues bueno, lo hemos repetido ya varias veces durante la sesión, ante el inminente crecimiento de la frecuencia de estos ataques y de la complejidad en la que ahora se están presentando. Finalmente, quisimos cerrar con esta frase de que existen 2 empresas a las que ya les pasó y a las que les va a pasar, ¿no? En ambos casos, pues finalmente tenemos que estar preparados, conscientes e irnos protegiendo ante este tipo de eventos. Entonces, bueno, de mi lado sería prácticamente todo. Entonces, abro el micrófono para que Ángel nos ayude con el tema de las preguntas y respuestas. Hablamos de, o cerrabas, Bárbara, comentando la parte de que hay 2 tipos de empresas a las que ya le pasó o a las que no les ha pasado. Recientemente salió en El Financiero una empresa de juegos de azar de México que tuvo un ciberataque, y de hecho hay una de las preguntas que hacen es, tal cual la voy a leer porque en el caso de MNEMO, que son especialistas en la parte de ciberlegal, seguramente nos puede comentar lo que se pudiera hacer aquí. La pregunta dice, un periodista está presumiendo tener en su poder 3 gigas de información robada a esta empresa de juegos de azar, la cual la obtuvieron hackers mediante el uso de ransomware. El tener esta información, ¿qué implicaciones legales tendrá para esta persona? ¿O existen implicaciones legales? Esa sería la pregunta, ¿no? Nos las manda Ray. Bárbara, me llega otra pregunta que comentaste sobre esto, pero a lo mejor vale la pena ser un poquito más conciso. Dice,
¿Un DRP me permite protegerme de un ciberataque? Es solo una parte, ¿no? En realidad, depende cómo esté construido el DRP. Hay quienes, habría que revisar puntualmente cada caso, pero hay quienes simplemente tienen un backup de sus datos, puede ser en línea o algo por el estilo, y con eso quieren estar protegidos. Sin embargo, habría que revisar si este DRP también considera todos sus sistemas y sus aplicativos, por un lado, y también por otro lado, el tipo de réplica que tiene, ¿no? Si está en línea, porque ha habido algunos casos que al estar en línea incluso comprometen la información del DRP, ¿no? Entonces, habría que revisar qué controles existe entre el productivo y el DRP y la forma de replicar para saber si realmente está protegido con un DRP para el ransomware, ¿no? Pero la respuesta corta sería no necesariamente. Mira, regreso a la pregunta que te estaban planteando. El tema legal es bien complejo porque depende mucho de la jurisprudencia donde se quiera denunciar. Y me queda claro el ejemplo que están diciendo porque muchas veces resulta que las personas o los investigadores de seguridad que dicen tener este tipo de datos están en otras geografías. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que cuando se presentan este tipo de denuncias, pues el delito tiene que ser el mismo en las dos geografías. Por ejemplo, si se presenta aquí en México, tendrá que haber algo semejante que aplique en el país donde reside la persona, ya que si no, no se puede llevar un proceso completo de lo que está sucediendo en el marco de delitos, ¿no? Espero con esto responder de manera general respecto a ese punto, en el sentido de que sí es muy complejo deslindar una responsabilidad ante estos escenarios, sin embargo sí se recomienda hacerlo para también al menos generar antecedentes que le permita a las leyes de cada país pues tomar en cuenta ese tipo de escenarios que se están presentando para madurar los esfuerzos que están haciendo al respecto en esos marcos normativos. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Y sobre el mismo tema, están insistiendo de se debe o no pagar rescate ante un ataque de ransomware. Mira, pues ahí la recomendación es no pagar. Tristemente hay organizaciones que sí lo hacen porque al final de cuentas si no lo hacen pierden la operación, el negocio por completo. Ya lo mencionaban Bárbara, que en algunos escenarios se puede llegar hasta perder el negocio de la pequeña empresa, por llamarlo así. Yo creo que el caso más reciente es el que les comentaba de una empresa en Estados Unidos que se encarga de la distribución de alimentos, se llama JBS, y ellos en particular, por ejemplo, sí tomaron la decisión de pagar precisamente el rescate de esta información, ya que lo que comentaban de manera pública es que tenían que si no pagaban el rescate se comprometía la distribución de todos sus productos a nivel nacional en Estados Unidos y por lo tanto el impacto iba a ser muy considerable. Retomando la conclusión de esta recomendación, lo ideal es no pagar. Va a haber organizaciones que por la forma en la que están operando se van a ver inmersos en la necesidad de pagarlo. Y también mencionar que también el gobierno de los Estados Unidos, en particular el FBI, ya el escenario de ransomware, desde el pasado 4 de junio sacaron algunos comunicados de que le ven ya similitudes con temas de terrorismo, precisamente porque ya se tratan de problemáticas que afectan la seguridad nacional de algún país, ¿no? Los casos más claros que pasaron en Estados Unidos recientemente fue justo el del suministro de combustible con Colonia Pipeline y este último que les menciono que va ligado por temas de alimentos, ¿no? Y pues que son temas que ya a nivel gubernamental diferentes países tendrán que tomar cartas en el asunto, precisamente para mejorar la colaboración y que los temas de detección de las personas que están detrás de estos actores maliciosos se lleve de la mejor forma. Es importante mencionar que sí hay detenciones, pero son procesos de investigación que toman mucho tiempo. Perfecto, gracias, Juan Carlos. René Hernández nos felicita y nos agradece que el contenido ha sido enriquecedor. Hay otra pregunta que nos está haciendo Moisés. Dice, ¿qué porcentaje del presupuesto de IT o de ingresos de la organización se debe considerar para este tipo de iniciativas? No sé si tenga algún dato de quiénes son o qué porcentaje de empresas que ya han implementado esto es el que utilizan de sus ingresos. Dar respuesta a eso es muy
subjetivo porque cambia muchas veces dependiendo del sector de la empresa. Tal vez haciendo analogía en algunos de los sectores que tienen más madurez, para no dar el dato exacto, bueno, más bien porque no tengo el dato exacto ahorita presente, lo que sí puedo decir es que muchas de las tecnologías que mencionamos en los esquemas de madurez, el sector financiero hoy en día, muchas de estas ya las tiene contempladas precisamente porque son parte de las necesidades que deben de tomar en cuenta para asegurarse ante este tipo de amenazas. Por desgracia, darte ahorita un porcentaje de presupuesto, no tengo el dato, pero con gusto, si te comparten sus datos de contacto, les puedo hacer llegar el dato de forma más precisa. Muchas gracias, Juan Carlos. Que además habla también de un tema de madurez de la empresa, ¿no? Porque invertir en la parte de tecnología cuando se está manejando el activo más importante, que es la información, pues se debe considerar a lo mejor un porcentaje bastante alto para este tipo de iniciativas. Tengo dos preguntas más. Muchas gracias. Vamos a tratar de contestarles. Juan Carlos preguntan si podemos saber cuáles son los principales ransomwares con actividad en México. Mira, es muy variado, realmente a muchas organizaciones les está pegando de forma considerable. A nosotros en particular nos ha tocado colaborar con escenarios de compromiso por Ryuk, por Revil, por Sodinokibi, por Abaddon, principalmente. No se limita a estos, hay más familias, porque puede ser casos como Maze, como Coti, como DopeMailer, como Egregor, pero yo creo que me quedo con los que les comenté hace un rato con mayor actividad, que es Revil, Abaddon, Sodinokibi, que es la evolución de Revil, y Ryuk principalmente. Antes de la otra pregunta de Juan Carlos, gracias Juan Carlos, Rayo dice saludos al ingeniero Juan Carlos, un excelente maestro. Siguiente pregunta, dice, si ya se me presentó el ransomware independientemente de las recomendaciones que están haciendo, ¿qué me podrían sugerir para hacerlo? Va muy ligado precisamente con esos procesos de respuesta o planes de gestión que tenga el interior de la organización. Lo ideal es que si los tiene documentados, pues se pueda apegar a ellos, atendiéndolos con precisamente atendiendo esas recomendaciones y esas buenas prácticas que ya tienen documentados. Si es una organización que por desgracia no cuente con este tipo de información, lo ideal es apoyarse de un experto, un tercero que le pueda ayudar en el acompañamiento en toda esta gestión, que le permita llevar a cabo la identificación de actividad maliciosa, acciones de contención, acciones de erradicación de vulnerabilidades, de recuperación y pues darle lecciones aprendidas para que esto no le vuelva a pasar a la organización. Y es al final de cuentas un tema de madurez, precisamente lo que veníamos hablando en esos tres pilares, ¿no? Tecnología, procesos y personal. Correcto. Muchas gracias, Juan Carlos y Bárbara. Una última pregunta, ya porque estamos con el tiempo ya vencido, pero para no dejar de contestar, y les pido que la gente que quisiera profundizar o que los apoyáramos nos dejaran su interés. Dejamos un poquito abierto aquí el chat para que nos dejen la información de cómo les gustaría ser atendidos o que les llamáramos, y con todo gusto. Una última pregunta, dice, ¿existen seguros que me pueden proteger ante este tipo de amenazas? Sí hay compañías de seguros que brindan precisamente protección ante afectaciones cibernéticas, no solamente ante este tipo de amenazas, lo pueden ampliar. Y al final de cuentas, como cualquier póliza de seguros, pues hay algún cumplimiento que deba de tener la organización para que sea acreedora a este tipo de servicios, ¿no? También hay tecnologías que en algunos escenarios va ligado con algún certificado que te dice que si eres víctima de este tipo de amenazas, pues te cubre un monto económico, ¿no? Y al igual que cualquier seguro, dependiendo de las necesidades particulares de la organización, pues incrementa o se reduce el costo de los mismos. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y además para cerrar, recuerden que el tema de ciberataques o ataque con virus a la parte tecnológica, pues es una analogía al ataque, como un ataque de un virus normal a las personas, ¿no? La mejor manera de vencerlo es previniendo, y creo que el tema de
revisar procesos y apoyarse con gente que sepa, en este caso como Atalaya MNEMO, los puede llevar de la mano para que realmente puedan protegerse y cumplir los objetivos de seguir operando ante un ataque.